Qué miedo. Si debemos orar, Señor, guía a los colombianos hoy, pero de una manera particular, líbranos de protestas, de cosas que traigan destrucción. Porque si hay una amenaza que si cierta persona no gana, entonces van a las calles porque es un fraude. Pues vamos a orar para que Dios controle esa circunstancia. No que gane, no oro porque gane ninguno, porque Dios es el que pone los reyes y los quita. Amén. Padre, te doy gracias por este día. Me uno con tus hijos hoy, que han venido a pesar del frío, de la lluvia, y están aquí, Señor. Bendícelos, llénalos de tu poder, de tu espíritu, y alimentalos con tu palabra hoy. Y unidos oramos por Colombia, Señor. Bendice nuestro país, Dios mío. Te lo pido, te lo imploro con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Oro por este país, Dios de los cielos. Que tú tengas misericordia y no permitas violencia, cosas malas de destrucción para nuestro país, Señor. Que este día sea un día de tranquilidad y los días que siguen sean días tranquilos. Tu palabra dice que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Oro, Dios de la gloria, que ministres, Señor, cada ciudad, cada pueblo, cada vereda, cada rincón de Colombia, cada departamento, Señor. Dios mío, Dios eterno, obra de una manera especial, Señor. Padre Santo, gracias por Colombia. Te pido que la bendigas, te pido que la prosperes, Señor. Te pido que la levantes espiritualmente. Levanta la iglesia en Colombia, donde quiera que haya un pastor llamado por tu gracia y una iglesia establecida por tu palabra y por tu espíritu, Señor. Levanta la iglesia en una iglesia intercesora, una iglesia que clama, que está en la brecha a favor de esta tierra, Señor. Perdónanos, Señor, como colombianos. Como colombianos reconocemos que Colombia está de espaldas a ti, Señor. Perdona, Colombia. Perdona, oh Dios del cielo, la maldad. Y, Señor, bendice nuestro país, Señor. Sana nuestra tierra, Papito lindo, papá Dios, te amo con todo mi corazón y oro que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana aprovecho los minutos que no son muchos, 180, y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Permítanme que voy a hacer algo hoy, aunque les quedo viendo algo. Pero quiero decirles algo hoy que me parece muy importante que lo sepamos. Cuando existen cosas o acontecimientos como estos, la gente tiene temor, tiene miedo. Y la gente cristiana no debe tener temor, sino pensar en algo. Quiero que vaya al capítulo 138 de los Salmos. Perdón, 139. 138 de los Salmos. 138 de los Salmos. Y dice así. El versículo 8. Observe esto que es supremamente importante. 138 de los Salmos. Si usted tiene su Biblia, ábrala allí. Sea digital o física. Y dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Todo de nuevo. Jehová cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ya hemos orado, así de que quiero pedirles que miremos en la Escritura algo muy importante. Comienzo con una pregunta. ¿Tiene algún propósito en este momento? ¿Qué propósito tiene usted con su vida? Cuando uno, y permítame decirlo, propósito, meta, objetivo,
¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? Hay gente que dice, déjeme pensarlo, pastor. Hasta ahora no encuentro ninguno. Cuando la gente no tiene propósitos y metas, dijo alguien que cuando uno sale a la calle para decir, si no sabe dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando sabe para dónde, solo uno le sirve, porque es el único que lo lleva al lugar. Cuando hablo de esto, quiero hablarles acerca del plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Eso quiero hablarles en esta mañana. Y es importante que usted entienda que si alguno no sabe cuál es su propósito, debe buscar en la palabra de Dios. Porque aunque usted no tenga en este momento un propósito, Dios sí tiene un propósito con usted. Alaban a Dios. Y hay que tratar de entenderlo. Que usted entienda cuál es el propósito con que Dios te trajo a este mundo. Todos nosotros como cristianos, estoy hablando a todos los hijos de Dios, los que están aquí y los que me ven por internet o me verán por internet cuando este video se termine. Dios tiene un propósito específico con nuestras vidas. Dios, en su perfecta voluntad, permitió que naciéramos. En el día en que nosotros nacimos fue el propósito de Dios. El día que usted nació, de pronto fue ayer, hace 30, 40, 50, como el predicador, hace 71 años. El jueves estaba cumpliendo 61 años de haber nacido. Y en circunstancias que para algunos dicen, uy, en ese entonces la gente utilizaba ciertas palabras que decían, uy, casi se muere, de chiripa está viviendo. Ay, la gente, no es de chiripa, es la gracia, la misericordia y el propósito de Dios. Alaban al Señor. Mire, la palabra de Dios establece aquí que es el plan perfecto de Dios. La primera parte del versículo 8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Usted dice, Dios tiene un propósito con mi vida. Y se pregunta, ¿cuál será? Yo llego a la iglesia entre los 13 y 14 años. Llegué a la iglesia, o sea, ayer hace 47 años. Y yo llego allá y escucho, pero yo ya iba con Jesús en mi corazón porque lo había recibido y le había dicho, Señor, sálvame antes de ir a la iglesia. Así que comencé a asistir. Y había gente que me decía, venga, hermano Cristóbal, dígame, Dios tiene un propósito con usted. ¿Qué era eso? No le entendía el lenguaje. El idioma no se lo entendía, porque me decía, el propósito. Y sabe, luego voy entendiendo, y con el paso de los años entendí cuál era mi propósito. El Dios de los cielos tiene un propósito conmigo y estoy cumpliéndolo todavía hoy. Estoy predicando y enseñando la palabra de Dios. Dios me permitió este privilegio y entenderlo, y comencé a predicar. Y comencé a predicar más o menos a los 16 años. Comienzo a predicar, eso sin mucho conocimiento. No sabía mucho, pero me empujaron a hacer esto. Y cuando comienzo a hacerlo, sin saber muchas cosas, cuando estaba predicando, comenzaron a salir cosas que dije, ¿de dónde salió eso? Ni aún yo lo entendía. Y luego entendí, Dios, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, si la persona de pronto no se preocupó, Dios le echa la ayudadita porque va a cumplir el propósito
de Dios. Ya después entendí la necesidad de estudiar teología, que es lo que he estudiado por unos 44 años. No solamente he estudiado teología en instituciones, sino que a nivel personal todo el tiempo estoy estudiando. Me llama la atención este libro porque tiene temas teológicos y quiero saber qué dice el escritor. Me llama la atención lo que dice con respecto a la familia, con respecto al servicio. Cantidad de temas que tienen que ver con la parte del estudio teológico y el estudio bíblico, y qué hermoso poder entenderlo. Y eso hizo que se me ampliaran las cosas y la convicción en mi corazón. Y mire lo que la Biblia dice, y es Pablo el que dice en el capítulo 3 de los Efesios, si usted puede ir conmigo, a Efesios capítulo 3. Mire lo que la Escritura dice con respecto a esto del propósito que Dios tiene para con nosotros. En el capítulo 3 de los Efesios, versículo 11, dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren, habla aquí del conforme a qué. 3:11 de Efesios. Si usted tiene Biblia física, puede buscarlo. Acostumbro a resaltar en mi Biblia que tengo especialmente para eso, y comienzo a resaltar este texto, porque cuando necesito ir, yo voy allá y voy a Colombia. El versículo dice aquí, el versículo establece esto. Miren, el versículo 7, 3:7. Ahora, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y por eso dice el versículo 11, ¿conforme a qué? Al propósito. Aunque este hombre fue un perseguidor, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, hizo desastres, pero luego Dios se le atravesó en el camino a Damasco y le dice, lo tumba, dijo alguien del caballo, otro del camello, de algún animalito de esos lo tumbó, y cuando estuvo en el piso, oyó una voz y una luz que caía sobre él y dice, Pablo, o Saulo, ¿por qué me persigues? Tembloroso en el piso, dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No, yo no lo persigo a usted. El que persigue a la iglesia, el que persigue a los cristianos, el que trata mal a los cristianos, está tratando mal a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Por eso Él sale en defensa, ¿qué? A sus hijos. En defensa nuestra tenemos un defensor. ¿Alaban a Dios? Y Él siempre está presto para defendernos, aunque no nos demos cuenta muchas veces. Pero Él dice, quieto, con Él no se meta. Tan bonito que es eso, ¿cierto? En el colegio, bueno, ya saben, no hace mucho. En el colegio estaba en la escuela mejor, y allá en la escuela estábamos nosotros, y cuando salíamos al recreo, había uno que se levantaba y salía a pelear, y entonces el otro más grande decía, ¿qué? ¿Qué tiene con él? Pues, lo que es que me des conmigo, y pum, y en vez se lo empujaban a uno. Si uno era más altico, decían que revive ahí con el chino. Qué raro, ¿verdad? Y cuando uno veía que otro se paraba aquí, y dice, uy, chévere, este es mi defensor. ¿Y saben qué dice la Biblia de Jesucristo? Que Él es el poderoso gigante. Alaban a Dios. Y el poderoso gigante se para delante nuestro y le dice al diablo y a sus demonios, dice, ¿qué tiene con él? Uno pues así. ¿Cómo no andar seguros? Alaban a Dios. Nos pueden pasar cosas
nos pueden pasar dificultades, pero Él está con nosotros y Él está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso no importa el gobierno de turno, no importa quién mande, no importa quién dirige esta nación. Por encima está nuestro poderoso gigante. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, este hombre, este perseguidor que fue Pablo, entiende luego que se convierte, porque ese día dijo: Señor. Ese día reconoció a Jesucristo como Señor. Y cuando lo reconoce como Señor, Dios, el Señor le dice: mire, vas a saber qué es padecer por mi causa. Usted ha hecho sufrir. Ahora usted va a ser mi instrumento. Tengo el propósito de que usted sea un predicador. Pero vas a ver lo que es sufrir. Sí. Pablo en sus cartas cuenta cómo sufrió, pero estaba feliz, porque cuando uno está en el centro del propósito perfecto de Dios, no importa los sufrimientos. Llueva, truene o relampaguee, nosotros decimos gracias, porque es que servir a Dios es lo mejor. Y todas las personas, tenga la edad que tenga, puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser un adulto o puede ser un anciano, puede ser un instrumento en la mano de Dios, porque Dios tiene un propósito con todos. ¿Comprende lo que digo? Estaba asistiendo, comencé a asistir, y el que era el pastor dijo: el sábado tenemos el culto de jóvenes. Vengan, porque tiene una predicación hermosa y una... Yo ya no voy. Y yo llegué allá y me senté. Cantaron y tal, y ahora la predicadora. Yo esperaba que saliera una china. No por la china, sino por el mensaje. Y ¿sabe? Cuando aparece la hermana Carmen, una viejita de más de 65 años, casi los 70. Oye, yo la veo allá. Y esta es la joven. Aleluya. Y es la predicadora. Y le dice: Marta, lea. Y allá la hija, esa sí estaba joven, abrió la Biblia. Leyó. Dijo: vuelva a leer. Vuelva a leer. Y luego dijo: de este pasaje voy a predicar. ¿Sabe por qué mandó a leer? Porque no sabe leer ni escribir. Cuando yo veo que se para allá, la Biblia la abrió la hija, pero la tenía aquí. Y comenzó a predicar. Oiga, qué mensaje tan tremendo se predicó esta mujer. De verdad que los años no se vieron, pero cuando comenzó a predicar, mostró su juventud. Por eso un viejito predicador tenía 85 años y estaba así como diciéndole: Señor, ¿por qué tienes este espíritu joven en este tiesto viejo? Y estaba peleando porque como que esas ganas de hacer las cosas, pero ya el cuerpo no le daba. Oiga, pero esta mujer predicó y yo le dije: Dios mío, si esta mujer a esta edad está predicando, yo que apenas soy un adolescente, Señor, yo quiero hacer lo que esa mujer hace, yo quiero predicar. Ay, Dios mío, hubiera sabido de una vez, digo: venga para acá, porque ese era el propósito de Dios. Cuando uno entiende el propósito de Dios y lo hace, hermano, no hay dicha ni felicidad más grande en esta tierra. Es por eso que dice aquí: según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. A Pablo lo tenía y lo tenía con ese propósito. Nadie espere que Dios le diga: hoy tengo un propósito con usted. Dios no lo va a decir. ¿Por qué?
Porque antes de nacer, ya Dios estableció un propósito con su vida. No es ahora. Hay personas que predican y le dicen, venga acá, el Señor le dice que tiene un sueño y sueña contigo. ¿Cómo así que sueña contigo? Sí, he escuchado predicar, venga los jóvenes, el Señor te dice que Él sueña contigo. Dios no sueña, no que sueña es el que duerme y Dios no duerme. ¿Me están entendiendo? Imagínense, ¿no? ¿Tienen sueños? No dije tienen sueños, sino ¿tienen sueños? ¿Sí o no? Claro, nosotros sí soñamos. Yo sé, Señor, que si yo tuviera una casita, y este tiene una casita, ay, si yo tiene una casa otra, y sigue soñando, ¿o no? Tenemos sueños. ¿Por qué? Porque esos sueños es tener, alcanzar, hacer, predicar, enseñar cantidad de cosas. Esos sueños los tenemos nosotros. Dios no. ¿Por qué tenemos sueños? Porque pensamos en un futuro mejor. Dios no, porque Dios no está limitado al tiempo. Dios no tiene ni un pasado ni un futuro, solo un presente eterno. Por eso cuando usted vino a este mundo y cuando yo vine a este mundo, Dios trazó un plan perfecto, un propósito perfecto con su vida. Y es importante que usted busque entender ese propósito, porque cuando usted lo entiende puede dedicarse a eso y tendrás el respaldo de Dios en lo que hagas. ¿Alaban al Señor? Mire, la Escritura presenta que Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando hablo de esto, mire lo que la Escritura nos enseña frente a lo que la Escritura habla del propósito. Mire, Romanos 8, 28 y 29. 8, 28 y 29. Pablo, que es el que escribe esta carta, dice 8:28. Quiero que usted lo busque. Todos los que me ven por internet y me están escuchando, busquen allí. Y dice, y sabemos, ¿cómo? Y sabemos, Romanos, Nuevo Testamento, Romanos, Nuevo Testamento, y sabemos que a los que aman a Dios, esta palabra sabemos es muy importante. Algunos me dicen, yo quiero saber, y es bueno que quiera saber, y hay que buscar varias cosas. Uno, mientras usted tiene su Biblia allí, el texto dice, y sabemos, ¿qué sabemos? Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano los que aman a Dios. Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, cuando usted ama a Dios, observe lo que dice. Sabemos, si no lo sabía, sépalo hoy. Y sabemos que los que amamos a Dios, o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ese ayuda para bien está, ese todo le ayuda para bien. ¿Por qué? Porque ama a Dios solamente. Mire el texto. Mire la segunda parte de lo que he leído. Dice, nos ayuda para bien, esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Sabe que hay gente que pasa la vida sin hacer nada? Come, duerme, habla, hace cosas que todo el mundo hace.
y mueren sin dejar nada que la gente pueda seguir. Le llaman a eso legado. ¿No es un legado? ¿Qué hizo él? ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Qué hizo? Nada. ¿En qué va a terminar? En nada. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero, tenemos una gran ventaja nosotros, porque tenemos a Dios. ¿Me comprende lo que digo? Si usted tiene a Dios, tiene la dirección y la bendición de que Dios le va a encaminar por donde es, para que usted haga algo que se refleje en la eternidad. No debe quedarse toda la vida sentado. Reciba. Claro, reciba. Pero luego ¿qué? Transmítalo. Hable. Mire, Dios le ama. Amén, dígalo. Jesucristo murió por ti. Amén, comience a hacer algo. Cuando usted comienza a hacer algo, mire, si usted no es bautizado, bautícese. Repórtese con los pastores. Y luego, ¿qué quiere decir? Esta persona dice, yo quiero bautizarlo. Y algunos, el pastor le va a decir, venga, ¿usted es casado? No. ¿Vive con alguien? Sí. Estás en pecado porque eso es un libre. Debes solucionarlo. No es correcto, porque de eso depende su eternidad. Ah, listo, pastor. Y dice, yo quiero hacer bien las cosas. ¡Pum! Se casó. Se bautizó. Y ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Estoy listo para servir. Porque usted comienza a servir, y al servir en la iglesia, usted comienza a ser direccionado por Dios para que cumpla el propósito con que lo salvó. Porque el primer propósito fundamental es salvarnos. ¿Cuántos son salvos? Amén. Entonces, Dios nos salvó. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, Señor, perdona nuestros pecados y sálvanos. Si alguien no lo ha hecho y me está escuchando en internet o aquí, dígale, Señor, perdona mis pecados, sálvame. No quiero seguir igual, Señor, hazme una nueva criatura. Eso debe hacerlo. Y luego que suceda, dedíquese a Dios. Y usted entenderá el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Comprende lo que le digo? Por eso dice el versículo que he tomado en este momento para explicar, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Nadie en este mundo hacer nada en el plan de Dios. Todo el mundo que nace tiene un propósito. Primero, salvar. Que usted sea salvo. Si la gente se muere sin salvación, desperdició su vida. Triste que una persona se condene habiendo escuchado el evangelio, habiendo oído de la salvación tan grande que hay en Dios. Pero después de ser salvo, esa persona debe buscar entender con qué propósito vino después de la conversión. Los que son jóvenes, aprovechen. Los que no son jóvenes, aprovechen los últimos años. Yo le he dicho, Dios, ayúdame ya en mi séptimo piso a que pueda usar mi vida para Él. Lo he hecho desde los 14 años. Pero quiero terminar mi carrera sirviendo, predicando. Digo, Señor, dame fuerzas hasta el último momento de mi vida para predicar, para enseñar, para aconsejar, para hacer cosas dentro de la obra de Dios que he hecho durante todo este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque allí no hay realización. Mire el 29. Mire el 29 lo que dice. Conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. Porque los que antes, ¿qué? ¿Eso qué es? Conocer. Salvación. A los que conoció. O que establece esto. Segunda de Timoteo. Usted mantenga la cita bíblica donde está. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo
19. Segunda Timoteo 5, 19. Segunda Timoteo 2, 19. 2, 19. Miren lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que ¿qué? Aleluya. Esa palabra me encanta. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce. Hay gente que canta. Hay gente que canta. Alabaré, alabaré, alabaré. Jesús santa. Y algunas dicen remolineando y vueltas y tal. Y salen a la calle y son más pecadores que el diablo. Pero como cantan, leen la Biblia y tal, pero viven en pecado, creen que son salvos. Y uno puede llegar a pensar del predicador, de los predicadores, este es salvo. Y puedes equivocarse la persona si esa persona no da frutos, porque el cristianismo no solamente es en lo público, el cristianismo es en lo secreto. ¿Comprenden lo que les digo? Amén. En lo secreto y en lo público. Pero si yo no conozco a todos, ¿sabe quién lo conoce? Él, que lo ve todo. Él conoce todo lo que hemos hecho en la vida. Y por eso a los que dice, a los que conoció, a esto también que está conmigo en el texto solamente le dice mención aquí en el versículo 19, se lo voy a resaltar de nuevo y luego volvemos a Romanos. Dice el capítulo 2 y versículo 19 de la segunda carta de Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos. Viene este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese ¿de qué? De iniquidad. Aquel que ¿qué? Que invoca el nombre, la persona de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando usted invoca al Señor Jesucristo, Señor Jesús, usted tiene que haberse apartado ¿de qué? El pecado. Del pecado y la maldad. Porque no puede ser que yo esté rumbeando los viernes, me voy de rumbo y luego el domingo alabado tu Dios. Eso sería un hipócrita. No, señor, la vida cristiana es 100% de domingo a domingo, de enero a diciembre. sin vacaciones. No tenemos vacaciones. ¿Alaban a Dios? Amén. Nunca las tendremos. Amén, amén. Porque la vida en Cristo es una vacación de descanso. Venimos a Él y descansamos en Dios. Él es nuestro descanso. ¿Alaban a Dios? Amén. Oh, gloria a Dios. Dios mío, vamos a seguir. Dice la Escritura aquí: porque a los que antes llamó, también predestinó. Dios mío, no puedo explicar a fondo porque estas son doctrinas. Pero hablemos de la doctrina de la predestinación, solamente esto. Predestinación, la gente dice, hermano, esto es la predestinación, no es, se lo estoy leyendo en Biblia. La predestinación quiere decir el estilo de vida que Dios trazó para nosotros. Una vez que la persona es salva, entonces le establece cómo va a vivir. ¿Me entienden lo que digo? Dios me salvó, ¿y ahora qué? Pues viva de esta manera. Eso lo dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 4. Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la santidad es el estilo de vida del cristiano, el que ha sido salvo. No, pues yo ya soy salvo y no me pierdo y entonces puedo hacer lo que quiera. No, señor, el estilo de vida es santidad. El salvo tiene como, la salvación tiene como blindaje la santidad. ¿Me entienden lo que digo? El estilo de vida es que usted sea ¿qué? Santo. Y santo en toda nuestra manera de vivir. Sé santo, dice el apóstol San Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, dice: sed santos en toda, dice, como yo soy santo, sean santos ustedes en toda vuestra manera de vivir. El cristiano es santo en su totalidad.
en el tiempo que trata con la gente y en el tiempo secreto, en las palabras, en los pensamientos, en los sentimientos, en las pasiones, en los deseos. En todo tiene que verse la santidad que Dios hizo al perdonar todos sus pecados. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Muy bien. Es por eso que hablo de predestinación, porque cuando leo un texto trato de explicarlo. Si yo no lo explico, pues para mí no tiene sentido. ¿Para qué? Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es por eso que le digo que es el estilo de vida. ¿Cómo vivimos nosotros? Como cristianos, de acuerdo al texto. De acuerdo al texto vivimos de acuerdo a cómo vio Jesús. O sea, está en el texto, mire lo que dice. También los predestinó para que fuesen como quién. Que fuesen como quién. Como Cristo. ¿Cómo qué? ¿Y cómo anduvo Jesús? Santo. Bueno, él fue el hombre perfecto. Pero nos dio un ejemplo de vida. Por eso Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Y en eso está el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere entender el propósito de Dios? Viva siempre tratando de ser como Cristo. No como Cristóbal, como Cristo. Amén. Amén. Es Cristo quien nos salvó, no es el hombre. No es el sacerdote, ni el cardenal, ni el papa, ni el pastor, ni el apóstol, ni esas cosas que dicen ahora. Es Cristo quien perdonó nuestros pecados, porque nosotros fuimos a Él y le confesamos nuestra necesidad de que nos perdonara todos nuestros pecados. ¿Comprenden lo que digo? Miren, esto es muy importante que lo entienda, pero muy importante que lo entienda, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se está hablando del propósito, y les he dicho el propósito con respecto general. Dios nos conoció, nos salvó, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pues que Pablo llegó a ese nivel. Se preocupó por su mirada estar en Cristo. ¿Y cómo? A través de las Escrituras. Primera de Juan 2:6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él. El que dice, ¿cuántos permanecen en Cristo? Amén. ¿Cuántos permanecen en Cristo? Amén. Si es así, entonces le termino el texto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es el cristianismo real. Y ahí usted va a entender el propósito de Dios para su vida. Es ahí donde usted encuentra el plan perfecto de Dios para su vida. Dios mío, lograr esto es maravilloso. Es glorioso poder llegar a entender que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Lograr ese propósito. Tengo que decir que como Él tiene un propósito, el Padre Celestial acomoda todas las cosas, administra los tiempos, distribuye las personas, controla los sucesos para que usted entre en el plan perfecto que Él tiene para su vida. Le voy a repetir esto, que quiero que lo grabe. Si lo puede escribir, escriba, a los que les gusta escribir. Para lograr este propósito eterno, Dios el Padre acomoda todas las cosas, administra los tiempos, para que usted entre exactamente en el tiempo establecido para el propósito. 2. Distribuye las personas o utiliza las personas para que le empujen, le enseñen, le guíen, que usted pueda decir: oiga, entendí cosas. Ahí está Dios ajustando a las personas, las distribuye para que usted lo entienda. ¿Soy claro hasta aquí? 3. No solamente esto, sino que el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, controla los sucesos.
las cosas que suceden. Hay veces suceden cosas duras y no las entiende uno. Un misionero recibió llamados, dijo: yo me voy de misionero, y cuando se iba a ir, un accidente y le cortaron la pierna. Y el hombre lloró. O sea, que es perder, nosotros sabemos que eso, ¿no? Pero ver una persona sin pierna, entonces le hicieron una prótesis. Y le hicieron una prótesis no fija como las de ahora, sino de caucho. Se acomodó y se fue de misionero a un país donde fue a un país como África, y fue a un país africano, y allí habían caníbales. Y lo agarraron y dijeron: vamos a hacer sancocho hoy de misionero. Quisieran comer al misionero, porque como eran caníbales. Y cuando lo iban a matar, dijeron: momentico, tranquilos, páseme el cuchillo. Yo. Y se cortó un pedazo de pierna de caucho. Y le digo: les doy la prueba, y casi le caen los dientes. Digo: no. Y retiraron, ya no, y lo dejaron con vida. Y en el momento él lloró y pataleó por mi pierna, pero esa pierna le permitió ganar muchas personas, incluido a esos hombres caníbales y familias caníbales. Dios usó, porque el propósito de Dios no se trunca. Alabado sea Dios, alabado sea el nombre poderoso de Dios y de mi Rey. Aleluya, gloria sea Dios. Oh, mis amados, Señor, 10 minutos. Vamos con el segundo. Propósito. Segundo. Cuando hablo de incluye cumplir su propósito, sepa, Dios cuando con nosotros se traza un propósito, siendo sus hijos, nunca se truncará. Dios lleva a que la persona cumpla eso, porque Él lo trazó. Pero lo segundo, el versículo 8 del 138 de los Salmos dice, la segunda parte. Estaba diciendo: Dios cumplirá su propósito en mí. Se lo digo de esta manera. Creo con todo mi corazón, no solamente los que me ven, que son cristianos, cristianas, pero los que estamos aquí. Dios tiene un propósito contigo, Dios lo cumplirá. Hay obstáculos y barreras, y Dios comienza a quitar los obstáculos para que usted cumpla. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros, algunos no son maestros de instituciones cristianas, pero van a ser maestros de escuela dominical. Algunos cumplen el propósito de Dios sirviendo de una, porque hay muchas maneras de servir a Dios. Y Dios lo incluyó a usted dentro del trabajo de su obra. Nadie quedó excluido. Gócese por eso. Lo segundo, tu misericordia, oh Jehová, es que para siempre. Hay algo que quiero que entiendan. Como hijos de Dios, siempre tendremos la misericordia de Dios a nuestro favor. Siempre. Miren, la misericordia de Dios nos rodea y usted no lo ve. Estaba soltero, cristiano, ya estaba predicando con usted. Y eso que iba de afán a cruzar la autopista, eso hace más de 30 años, claro, estamos como hablando de 35 años. Y yo iba rumbo a cruzar la autopista y había un bus aquí y yo me arranco a correr por la trompa del bus, por el frente del bus. Y cuando voy así, ¡pum!, pasa uno, quedó así. Y yo dije, por pura misericordia, Él me tenía todavía. Y por eso estoy predicando aquí hoy. Y hace 35 años
no me mató el ser luz. Me detuvo, sí. Yo puedo decir, yo no sentí que me hubiera detenido. Pero cuando logré frenar, eso es Dios, no uno. Alaban a Dios, porque es la misericordia. Y no hay cosa más linda que la misericordia de Dios. ¿Alaban al Señor? Oh, es que la misericordia de Dios es para siempre, sin duda. Él la manifestará en nuestros días. ¿Cada cuánto tenemos una misericordia de Dios para con nosotros? ¿Cómo? ¿Qué dijo el profeta? Nuevas son tus misericordias. Cuando usted abre los ojos, ¿qué hace? No me diga. Pero usted puede decir, descansé. ¿Sí? El hambre. Cualquier cosa sale, ¿cierto? Ay, Dios mío. Hay veces uno se despierta como a las 5 de la mañana, como esta mañana a las 4 y se aquella ¡qué frío tan bajo! Otra vez ahí, Dios de los cielos. Claro, cualquier cosa hacemos. Pero quiero decirle, cuando usted abre los ojos en la primera misericordia que usted recibe, la misericordia de Dios hace que usted abre los ojos y tenga vida y que esté aquí hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la misericordia, esa es la misericordia cada día. Hoy de ahí adelante, cuántas cosas Dios hace con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo importante que es esto? Porque a veces la gente cristiana se encuentra agobiada, preocupada, Dios mío, diciendo, Señor, ¿por qué? No pregunte por qué, dele gracias a Dios, todo tiene un propósito para nosotros. Nada nos sucede por casualidad, es porque Dios lo permite. Y todo lo que Dios permite tiene algo bueno para nosotros. Mire, voy a leer 2 textos. Y en 2 minutos les explico algo de los 2 textos. El primero. El capítulo 32 del libro de los Salmos. Rápido. Capítulo 32 del libro de los Salmos. El capítulo 32 del libro de los Salmos nos habla algo muy importante. Miren lo que la Escritura dice en el capítulo 32 de los Salmos y el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores y lamentos hay para el impío, para el pecador no arrepentido. Ruego a Dios que cada persona sobre la faz de la tierra que anda en pecado se vuelva a Dios, porque puede tener plata, como dice por ahí el dicho a la lata. Puede tener por montón, puede taparse en oro, pero eso no le quita el sufrimiento eterno, a menos que se arrepienta y se vuelva a Dios. Miren, uno puede estar sin un peso, pero somos salvos. Pero vamos para el cielo. Y no llorando, felices. Miren lo que el texto dice: pero al pecador, al impío, muchos dolores habrá para él. Mas para el que espera, cree en Dios. ¿Qué le rodea? ¿Qué le rodea? La misericordia de Dios. Hay gente que se cansa de estar en la iglesia y se aparta de Dios. No hay cosa más triste que esa. No por nosotros, sino por la persona. Porque quien se aparta de Dios, ya no lo rodea la misericordia. Está la mano de Dios contra él. Y a Dios es mejor tenerlo como amigo. Como enemigo no lo recomiendo, porque a él nadie lo puede hacer. Y él puede hacer todo lo que quiere. Por eso yo quiero la misericordia. Amén. Salmo 23. Salmo 23. En versículo 6, algunos lo saben, ¿qué hora es bien? Nada, en lugares de delicados pastos. Esa es la parte preciosa. Miren lo que dice el 6. Ciertamente, verdaderamente, el bien
Y la misericordia, ¿qué dice? Y la misericordia, ¿quiénes que caminan? Y detrás, ¿qué viene? El bien. Al impío no le pueden ir diciendo el mal, lo sigue el mal. Pero como mi Dios me salvó, me perdonó, camino no perfectamente porque la perfección no la alcanzamos aquí, pero camino con Dios, vivo para Dios, procuro vivir la mejor vida para Él porque es lo que le agrada. Y si yo hago lo que Él le agrada, me sigue no el mal sino el bien. Y si un mal aparece y me alcanza, Dios ese mal lo torna para bien. ¿Me comprenden lo que digo? Mire, la escritura dice, el bien, yo no espero males. Y si vienen, les digo, mi Padre tiene capacidad de transformarlos para bien. Y dos, la misericordia. Me seguirán cada año, cada 5 años. Dice así. 23:6. Me seguirán el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cómo? Miren, a mí me encanta ese texto porque dice: me seguirán todos los días. Y tener la misericordia de Dios rodeándome y siguiéndome. Hermano, yo no tengo por qué preocuparme sino de agradarlo a Él, porque Él se encarga de todo lo que me sucede. Alaban a Dios. Por eso cumplirá su propósito en mí. Solamente lo voy a mostrar rápidamente sin ir al texto. José fue mandado a la cárcel. José fue enviado a la cárcel por no pecar, pero agradó a Dios y lo mandaron a la cárcel. Y cuando llegó a la cárcel, el capítulo 39 de Génesis dice que Dios se extendió su misericordia sobre él, y porque la misericordia estaba sobre él, llegó a ser el director de la cárcel. Siendo un preso, llegó a ser director. Es la misericordia de Dios que llega usted ahí sin saber nada a trabajar, pero como tiene la gracia de Dios, te da la habilidad de aprender. Y después el joven que haya sentado, párese, vaya a trabajar. Usted no era el obrero, sí, ahora soy el jefe y pronto seré el dueño. ¿Cuántos alaban a Dios? Por la misericordia, por la misericordia de Dios. Cuando uno entiende eso, hermano, yo me enamoro más de Dios. Quiero cada día amar más a Dios y servirle con todo mi corazón, independientemente de predico o no predico. Yo no soy cristiano porque soy pastor, soy cristiano porque Él me salvó. Alabado sea Dios. Gloria al Señor para siempre. Comprende eso, el valor de la misericordia de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál ventaja? Es que entonces se cumplirá el propósito de Dios en nosotros, el perfecto plan de Dios para con nosotros. Cuando entendemos eso, creo que a veces tenemos que cambiar ciertas cosas. Pero sí le quiero decir algo: jamás se apartará de usted la misericordia, el favor y la gracia. Solamente que usted debe buscar más a Dios, perfeccionar, como dice Pablo, perfeccione la santidad de temor de Dios. O sea, que usted cada día sea un mejor cristiano, una mejor cristiana, sea un mejor esposo, sea una mejor esposa, sea un mejor hijo, sea un mejor miembro de la iglesia. Yo debo ser un mejor pastor cada día. Debo mejorar. Porque todos tenemos que mejorar. ¿Cuántos tienen cosas que mejorar? Y por eso estoy preocupado. Miren, la palabra de Dios lo dice. Pero aunque tengamos cosas que mejorar, jamás se apartará Dios. Si usted hace algo indebido, Dios lo corrige, pero sigue con usted, porque es su hijo. Dios siempre estará a su lado. Dios nunca cambiará. Son los padres los que se atreven a decirles: usted no es mi hijo.
Eso es duro. No me lo dejó mi papá, pero como me hubiera dicho, estaba en el seminario de Asamblea de Dios, en el seminario 79 venía a visitarnos de la Biblia, y en el tercer piso estaba mi papá. Le dio una medalla, ¿no? Y yo llegué y lo miré, y él me vio y ¡pum! Se fue para atrás y se bajó. Y yo llegué, estaba en el tercer piso, y salió la esposa. Hola, ¿cómo estás? Y mi papá, dijo, no está. No. Ya. Listo, chao. Yo entendí que él se negó. Iba así a trabajar cuando la cuñada de él dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien, así como reído, porque mi papá se escondió. Bueno, lo voy a decir una cosa, pero tranquilo, ¿no? Que no me dé la noche. No, acá. Me dice, su papá se avergüenza que la gente sepa que usted es su hijo. Ese día le dije, Dios, mi papá se avergüenza de mí. Hoy te amo a mi papá en todo lugar. Eres mi padre, pero te voy a ver como el papá que no tengo. ¿Está entendiendo? Él siempre ha sido mi padre. Pero yo dije, Señor, lo que Él hace, yo vengo a ti con todo mi corazón. Y miren, Dios me ha permitido hacer tantas cosas, ir a tantos lugares, compartir con muchas personas. Y en los momentos de graduación, de matrimonio, mi papá no fue, pero mi Padre Celestial estuvo ahí. Él es el Padre más extraordinario y glorioso. Dice, yo no me avergonzaré de ustedes, aleluya. No hay cosa más maravillosa que esa. Entender la persona de Dios que tenemos. Él es nuestro Padre, pero Él es nuestro todo. Quiero que cierren sus ojos, porque se me fue el tiempo. Padre, te doy gracias por este día. He hecho lo que pude, Dios. Y lo que yo no puedo es entrar a la mente y el corazón de tu pueblo. Papito, no tengo cómo pagar todo lo que has hecho por mí. Tu cuidado, tu consuelo, tu fortaleza, tu respaldo hasta el día de hoy, después de 47 años, Señor. Y sé que nunca me faltarás, porque tú eres fiel, aunque yo sea infiel, Señor. Tú permaneces fiel, tú no puedes negarte a sí mismo, Señor. Por eso hoy con todo mi corazón pido que cada persona que me oye, tu espíritu y tu palabra ministre sus vidas, tu espíritu y tu palabra ministre sus corazones, Dios, de una manera especial. Papito, muchas gracias por este tiempo. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y ministra nuestras vidas, Señor. Y haz que cada persona que está aquí, niño, adolescente, joven, adulto y anciano, entienda el plan perfecto que tú tienes con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.